Saludos a todos y todas. Mi nombre es la licenciada Leslie Correa Cordero. Yo soy el licenciado Alberto López Merlán. Yo soy el licenciado Giancarlo Cartagena Vilés. Y esto es Entre Colegas. Hoy tenemos un invitado muy especial, no solamente porque se estuvo destacando en el servicio público en el país, sino que ahora pues continúa siendo un nombre, creando una trayectoria, un legado, pero desde la práctica privada, y es nada más y nada menos que el licenciado Anthony Maceira Sayas. ¿Cómo se encuentra, licenciado? Bien, ¿y usted, licenciada? Gracias por la invitación. Siempre, aquí va a tener las puertas abiertas en Entre Colegas, sin duda es un honor tenerlo aquí, porque vamos a hablar hoy de un tema que hay mucho desconocimiento, ¿verdad? Y lo digo con mucho respeto, pero es poco lo que se sabe de este tema, y en muchas ocasiones esto lo que provoca es que las personas tengan una percepción equivocada de lo que es el cabildeo, ¿correcto? Eso es correcto. Y antes que todo, Leslie, quisiera darte las gracias y aclarar que el honor es mío. El honor es mío de compartir este espacio con distinguidos colegas, uno que inclusive pues fue una clase mayor que yo y dábamos repaso juntos allí, pero sobre todo porque es un espacio para discutir temas serios de manera seria y sustantiva, que creo que le hace falta bastante a nuestra sociedad, así que muchas gracias. Agradecida. Nuestro propósito siempre es educar, así que para eso le tenemos aquí hoy. Cualquier otro tema que usted quiera discutir, en Entre Colegas estamos disponibles. Bien, para comenzar ya y entrar en calor, vamos a la pregunta más difícil, la más complicada, la que más trabajo da. Si usted tuviese que describir al licenciado Anthony Maceira, ¿qué usted nos pudiera decir en pocas palabras? Pues antes que todo, padre, trabajador, y que con mucha honra pues tengo el gusto de liderar la firma Maceira Sayas junto a un grupo de compañeros y compañeras que, sin menospreciar otros abogados, pero creo que son parte de los mejores abogados que hay en Puerto Rico. Me disfruto mucho lo que hago. Y actualmente, ¿verdad? ¿Cuáles son los servicios que ofrece Maceira Sayas? Pues nosotros somos lo que se conoce como un business law firm. Nosotros es una firma de servicios completos para temas de negocio. Hacer negocios en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, con un enfoque bien robusto en lo que son temas regulatorios, tanto estatal como federal. Y desde hace 1 año y medio aproximadamente le hemos estado dando bien duro también a los temas de derecho apelativo, igual a nivel estatal y federal. Y específicamente, ¿verdad? Puedes proveer para aquellas personas que estén necesitando servicios de altura. ¿Puedes proveernos, por favor, el número de teléfono y el correo electrónico para poderles contactar? El correo electrónico es info@mzls.com y el número de teléfono es 240-422-7535. ¿Están en las redes sociales? Están en las redes sociales, están en internet también, mzls.com, y en las distintas redes sociales, pues con las siglas MZLS nos encuentran en Instagram, Facebook y LinkedIn. Ya saben, por falta de servicios no es que ya tienen el contacto, les va a aparecer en el intrillado, así que si quieren servicios legales de altura, comuníquense con el licenciado Maceira. Ahora bien, específicamente, pues ya conocemos, ¿verdad?, de su trayectoria. Usted es una persona que se destacó en el servicio público, ahora está desde la práctica privada. ¿Pudiera decirnos qué le motivó a crear este bufete? ¿Qué le motivó a prestar estos servicios? Pues mira, Leslie, cuando estuve en el gobierno, yo tuve el privilegio no solamente de dirigir la autoridad de los puertos y bregar con muchos temas de infraestructura, y que de hecho fue mi introducción cuando conocí el mundo federal y regulatorio. Ahí lidiaba con temas de FAA, el Coast Guard, TSA, reglas que se aprobaban en Washington D.C., que nos aplicaban a nosotros y que al final del día pues afectaban el día a día, valga la redundancia. Y tuve, como parte de esa posición, tuve el privilegio de fungir en lo que en aquel momento constituían PMOs, que eran grupos de trabajo por tema. Al estar en la autoridad de los puertos, yo estaba en todos los grupos de trabajo de infraestructura y de transportación en el gobierno. Y ahí estuve involucrado en 2 alianzas público-privadas. Posteriormente pasó a ser secretario de Asuntos Públicos, y ahí yo formaba parte de todos los PMOs del gobierno. Ya no era solamente infraestructura y transportación, desarrollo económico, recuperación, etcétera. Y me doy cuenta que había un desfase entre todas las reglas que existían en Puerto Rico a nivel estatal y federal, y lo que sabía o dejaban de saber pues las entidades e individuos que buscaban hacer negocios en la isla. Cuando salgo del gobierno, inicialmente decido que iba a ser abogado part-time, pero que me iba a dedicar principalmente a la consultoría de negocios.
Usted quería hacer negocios en Puerto Rico, yo ayudaba a navegar. Un cliente en una ocasión dijo que había una industria boutique de burocracia en Puerto Rico. Pues ayudar a navegar ese entorno regulatorio que ve en la isla, pero bien importante establecer relaciones de negocio, el famoso B2B. Pues claro, formar equipos, ¿verdad? Si había que buscar CPA, ingenieros, firmas de abogados, contratistas, quién iba a ser el prime, quién iba a ser el sub, cuando se hacían joint ventures, distintos tipos de negocios, y ese era el negocio principal. Cuando vino la pandemia, la necesidad de nuestros clientes cambió. Y pasó, ya no era cómo vamos a hacer negocios, es cómo vamos a navegar en este mundo legal que cambiaba todos los días. Las órdenes ejecutivas de hoy la cambiaban al segundo día. Y te voy a explicar con un ejemplo. Nosotros en aquel momento éramos abogados de una compañía de recogido de desperdicios sólidos. Y la primera orden ejecutiva del toque de queda no hacía excepción para los recogidos de desperdicios sólidos. Y nuestro cliente en aquel momento nos pide, hazme un análisis de riesgo. Si cumplo con la orden ejecutiva e incumplo con mis obligaciones contractuales de recoger los desperdicios sólidos y las reglas federales que voy a estar violando al no recoger los desperdicios peligrosos, entre otros, vis a vis incumplir con la orden ejecutiva, pero cumplir con mis obligaciones contractuales. Y es ahí que comienza a desarrollarse más el lado legal que el de consultoría en Puerto Rico. Y ya casi 7 años después, pues el negocio principal al que me dedico es la abogacía, y como indiqué ahorita, pues el manejar este equipo excelente de abogadas y abogadas. Y hablando a sinceridad, ¿te verías en algún momento de tu vida nuevamente en el servicio público? Yo no, ¿verdad? Uno nunca puede descartar, claro, regresar, pero hoy definitivamente mi enfoque está totalmente en desarrollar la empresa, la práctica privada, en el poder ser padre, y no solamente un padre, sino ser un padre efectivo, presente, ser un esposo efectivo y presente, y lamentablemente esos son sacrificios que uno tiene que estar dispuesto a hacer si va a regresar al servicio público. Así que, sin descartar absolutamente, porque nunca sabe las vueltas que da la vida, mi contestación hoy es que no. No, y lo he visto, en las redes sociales se ha visto que eres un papá que te gusta estar ahí, así que felicidades por eso y te encomio mucho. Gracias. Ahora sí, entrando de lleno al tema, en términos sencillos, ¿pudieras decirnos qué es el cabildeo? El cabildeo, en términos sencillos, es el ejercicio democrático de los ciudadanos, poderle llevar a quienes toman las decisiones de política pública del mundo real a la mesa. Las implicaciones que tienen las decisiones que ellos toman en lo que es la vida cotidiana de sus ciudadanos. ¿Y dónde, específicamente en qué esferas del gobierno, ramas o poderes del gobierno, es que se puede llevar a cabo el cabildeo? Pues en todas. En la rama legislativa, en los municipios, en las legislaturas en el caso de Puerto Rico, en las legisladoras municipales, en las ramas del Ejecutivo. Siempre va a depender de cuál es la necesidad que tiene, pues, ese ciudadano, que el ciudadano incluye el individuo, también como la empresa, la persona natural o jurídica, que, ¿verdad?, la necesidad que tenga. E igualmente va a depender si es a nivel estatal, si es a nivel municipal o si es a nivel federal. Okay. Y perdona que te interrumpa, Leslie, porque me llamó mucho eso la atención. En cuanto a las protecciones legales que tiene este tipo de práctica, ¿hay alguna protección constitucional o alguna ley que garantice, mire, esto es un derecho que las personas, los ciudadanos, las empresas tienen si desean ejercerlo? Gracias por la pregunta. Tal vez debía haber comenzado por ahí ahorita. Definitivamente, Alberto. O sea, el ejercicio del cabildeo está reconocido por la Constitución de los Estados Unidos. Y así lo resolvió el Tribunal Supremo Federal allá para el 1954 en United States versus Harris, donde en aquel caso el Tribunal Supremo Federal resolvió que la restricción absoluta en aquel momento, que conllevaba cargas criminales del intento de influenciar decisiones de política pública, tenía un chilling effect que violaría el derecho constitucional de la traducción es el derecho a solicitar reparación de agravios al gobierno. Pues sería inconstitucional, y en aquel momento entonces el Tribunal Supremo decide restringir la aplicación de lo que eran las regulaciones al cabildeo.
Y dice, la protección principal al cabildeo se encuentra en el derecho constitucional para solicitar la reparación de agravios, pero encuentra protección también en el derecho a la libertad de expresión y en el derecho de la libre asociación. Mencionaste anteriormente, o traíste a colación el término democracia. ¿Cómo entonces se puede garantizar vamos a decirlo así, cómo los representantes del pueblo van a poder garantizar democracia cuando, por ejemplo, tiene un cabildero frente a sí representando los intereses de una parte en particular? ¿Cómo la democracia ahí se puede ver manifestada? Pues eso es precisamente una manifestación de la democracia, Leslie. El derecho que tiene ese, vamos a decirle, grupo de ciudadanos, empresa o individuos de acudir ante un ciudadano es el mismo derecho que tiene el ciudadano, individuo o empresa con un interés contrario. Vamos a utilizar de ejemplo que en Puerto Rico se quisiera pasar legislación sobre el uso de terrenos agrícolas. Y lo van a evaluar 50 y tantos representantes y 20 y tantos senadores, de los cuales tal vez la mayoría no sean agricultores, pero al final del día son los representantes a quienes el pueblo le delegó su autoridad como el soberano para poder decidir la política pública. Si los grupos de interés a favor o en contra de esa propuesta, la que sea, no le llevan la información, los datos, la realidad práctica de lo que representaría esa norma sobre el uso de los terrenos agrícolas, pues sería un riesgo para el futuro de no solamente de esos individuos, sino de lo que representaría como sociedad. ¿Cómo se garantiza? Yo creo que se garantiza con reglas claras que creen un balance entre el derecho a solicitar de, como hemos hablado, los distintos individuos con derecho a ejercer esa labor, pero entonces el derecho del pueblo a saber quién está detrás de qué y por qué. Y ahí es donde yo creo que Puerto Rico tiene que mirar hacia cómo lo hace el gobierno federal en cuanto a las normas de cabildeo, que bien reconocen el derecho del cabildeo, pero con unas reglas claras sobre quién lo puede hacer, cómo se puede hacer, y con un registro público que si usted quiere saber quién está cabildeando a favor o en contra de X o Y y por qué, usted como ciudadano lo pudiera saber. De hecho, eso es uno de los temas que vamos a estar tocando más adelante, precisamente esas disposiciones federales aplicables en cuanto a este particular. Pero antes de proceder a esa línea, quería preguntarte, y esta línea de preguntas la estoy haciendo porque quiero que las personas en su más mínima expresión puedan entender lo que es el cabildeo, porque yo quiero que luego de este episodio, pues, ¿verdad?, puedan tomar o emitir comentarios, pero de una manera educada, vamos a decirlo así, en el sentido de que es muchas veces criticada la práctica del cabildeo y lo que pretendemos es que en específico conozcan en qué es lo que se basa la misma en detalle. Ahora bien, lo que quería preguntarte es, ¿cómo puede garantizarse, verdad, que lo que se pretenda con el legislador, o cómo el legislador va a asegurar mejor los derechos de las personas a través de un tercero que sería el cabildero, vis a vis, ir a conocer a las personas directamente en la comunidad y conocer sus necesidades? ¿Cuán efectivo, en otras palabras, es la labor a través de un cabildero? Pero cabildero no necesariamente es un tercero, ¿verdad? Cabildero es cualquier persona que vaya a llevar un punto. Si nos vamos a la definición, por ejemplo, para fines de discusión usamos la federal, que te define, pues, un cabildero para fines de registro, es el que recibe una compensación, hace 2 contactos y dedica más de 20 horas de su trabajo para ese cliente a esto. Pues ahí yo te diría que es un tema de alcance, ¿verdad? Y un tema de lo que es idóneo versus lo que es real o lo que es posible. Claro que lo idóneo sería que nuestros legisladores, representantes, senadores, alcaldes pudiesen conocer el 100% de las necesidades, los problemas y cada caso particular de los ciudadanos a los que representan, pero la realidad, y de hecho conforme a esa realidad es que se crean los contornos de la regulación federal, pero vamos a eso ahorita, es que hay unas limitaciones de recursos y tiempo, ¿verdad? Si utilizáramos el ejemplo para fines de discusión del uso de terrenos agrícolas, sería casi imposible pretender que los legisladores puedan visitar cada uno de las fincas o terrenos agrícolas disponibles en Puerto Rico para conocer las particularidades de cada uno, previo a emitir juicio sobre si vota a favor o en contra o cómo redacta la legislación. Ahí es donde entra
el cabildero, ya sea directo, el agricultor que va, o a través de una asociación, o el tercero que contratan. Lo otro que yo añadiría a Leslie es que al haber personas que se dedican exclusivamente a esto, pues ya ellos conocen mejor el cómo tú articulas la información, cómo tú coges todo este universo de información que hay y la aterrizas en la información que va a ser más efectiva, más directa, para al final del día lograr lo que usted quiera. Y específicamente en cuanto a la práctica del cabildeo como tal, ya mencionaste anteriormente que está reconocida, avalada en la Constitución, especialmente de Estados Unidos, pero ningún derecho constitucional es absoluto, así que ¿cuáles son las limitaciones que se enfrentan las personas que ejercen el cabildeo? Mira, a nivel federal, el Lobbying Disclosure Act requiere un registro, y ese registro a su vez es público. El registro, toda persona que se considere cabildero, de acuerdo a la definición, se tiene que registrar y tiene que actualizar su registro. Está el LD1, LD2 y el LD203, que en síntesis, cualquier persona que sea contratado por un tercero reciba compensación en exceso de, yo no recuerdo ahora si el número es $2,500, $3,500 por esa gestión, que realice 2 contactos de cabildeo o más. Y entonces la ley te define lo que es una actividad de cabildeo y un contacto de cabildeo. Actividad de cabildeo, la ley lo define como todo lo que va conducente a un contacto. Por ejemplo, la investigación que hacen, la preparación, la redacción de escritos, etcétera. Todo eso es actividad. El que realiza 2 contactos o más, y el que dedique el 20% o más de su tiempo dedicado a ese cliente. Si usted tiene X cliente y usted le dedica a ese cliente en total 100 horas al mes, el momento en el que 20 de esas horas sean para fines de un contacto de cabildeo, se tiene que registrar. Si no se registra, entonces hay penalidades. En el caso del Congreso, en caso de que se detecte una violación, se refiere al Departamento de Justicia para investigación, procesamiento, y han habido casos de penalidades severas, ¿verdad? Multas de 200 y pico de $1,000, de las más recientes que leí. Eso es en términos generales, ¿verdad? En la medida que nos vamos poniendo más específicos, pues se va poniendo, valga la redundancia, más particular también. Por ejemplo, lo que sería, que otro tema que yo creo que es una concepción errónea que muchas veces vemos, que es el cabildero que interviene en subasta. Pues, en teoría, o legalmente hablando, se supone que ningún cabildero participe en una subasta, porque eso derrotaría el propósito de una subasta misma, que es la libre competencia transparente, claro, en condiciones igualitarias, y que la adjudicación final se dé basado en unos criterios objetivos que son establecidos en ese pliego. Pues a nivel federal, de acuerdo al Procurement Integrity Act, la intervención de un cabildero, registrado o no, en un proceso de subasta activo, pues también conlleva sanciones criminales. Así que definitivamente, como tú bien dices, no hay derecho absoluto. Inclusive el derecho más sagrado, que es el derecho a la vida, con un debido proceso de ley a nivel federal, te lo pueden quitar. Pues en este caso no es menos cierto. Y lo que el legislador y el Tribunal Supremo Federal avaló es, reconociendo que no es absoluto y que hay un balance de intereses, estas son las reglas del juego que están dispuestos a aceptar. Ahora, y perdóname. Sí, no te preocupes. El Tribunal Supremo Federal inclusive fue más allá y dijo, estas reglas van a aplicar al cabildeo de individuos, pero excluyen lo que se considera grassroots lobbying, que si ese mismo grupo de agricultores, en lugar de haber contratado un tercero o ir ellos directamente, lo que hacen es cabildeo de base, de grassroots, organizar campañas mediáticas, invitar a todos los agricultores de Puerto Rico a que envíen un mismo email, a un mismo correo electrónico a la misma hora para inundarle los servidores y que tengan que prestarle atención. Eso sería catalogado como un cabildeo que está exento de esos requisitos de regulación. Pues en ese caso el Supremo Federal determinó que ese conllevaba un nivel mayor de protección, que no estaba entonces sujeto a esas regulaciones. Licenciado, he hablado de legislación y siempre he hecho referencia a legislación federal para regular o establecer requisitos o definiciones del término cabildero. En Puerto Rico, ¿qué legislación, si alguna, existe para regular la función del cabildero? Ninguna. Puerto Rico existe en cuanto a legislación. Actualmente hay pendiente un proyecto de la Cámara y un proyecto del Senado.
que ambos buscan regular el ejercicio del cabildeo en algunos asuntos parecidos y en otros distintos. Existen mecanismos, en el caso del Ejecutivo, una orden ejecutiva del 2019, y en el caso del Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes, unas órdenes administrativas, cartas circulares. Hablando de la orden ejecutiva del 2019, obviamente usted ha tenido la oportunidad de leerla. Usted hizo una explicación de cómo la ley federal define, ¿verdad?, lo que se considera un cabildero, que fue compensación, el 20% dedicado a los servicios de cabildear, y había otro requisito adicional, pero dos contactos. Y dos contactos o más a un legislador, por decirlo así, para un mismo propósito. Okay. Esta orden ejecutiva, ¿usted ha tenido la oportunidad de ver la definición de lo que se considera cabildeo? Sí. Usted dice que dio ejemplo que no es legal para, ¿verdad?, su interpretación, la intervención en subasta. Sin embargo, la orden ejecutiva reconoce como una función legítima intervenir en los procesos de licitación e intervenir en los procesos de subasta. ¿Qué usted tiene que decir al respecto sobre eso? Que precisamente por eso Puerto Rico requiere legislación que establezca los contornos claros de lo que es, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, a quién le aplica y cuáles son las penalidades de así hacerlo. Definitivamente, Giancarlo, yo, en mi opinión, el que un tercero, o inclusive no un tercero, cualquier persona, puede ser un cabildero, no cabildero, un proponente que busque tener una comunicación ex parte para buscar influenciar una adjudicación en un proceso competitivo, fuera de lo que es el proceso ordinario, eso para mí es una violación clara a artículos del Código Penal, del Código Anticorrupción. Podría ser también violaciones a lo que serían las leyes de licitaciones aplicables, ya sea servicios profesionales, no profesionales, Código Municipal. Pero sí debo reconocer que ahí tenemos otro ejemplo de tal vez donde la ley federal es mucho más clara y expresa que a nivel estatal. ¿Piensas que por esa ausencia de disposiciones claras en Puerto Rico es que la práctica del cabildeo muchas veces la critican en nuestro país, incluso hasta en la prensa? Creo que precisamente por la falta de regulación y entonces lo que es la práctica, que en muchas ocasiones pues no se sabe si alguien es cabildero, es abogado, es CPA, es gestor, influye mucho sobre la percepción negativa que hay en Puerto Rico sobre este término. Antes de venir acá me encontré con un ex legislador, que me voy a reservar su nombre y que le va súper bien en asuntos académicos y sustantivos fuera de Puerto Rico. Le dije, mira, voy a este podcast y vamos a hablar de este tema. Y él me dijo, fíjate, yo tengo una frase que no la tienes que decir así. Y él me dice, el término cabildeo no es una mala palabra, pero en Puerto Rico la hemos convertido en una mala palabra. Así que sin divulgar quién es, pero sin atribuirme tampoco la propiedad intelectual de esa frase, pues yo creo que eso ejemplifica bien lo que sucede aquí, y añado otra comparación con cómo es en Puerto Rico versus en Washington DC. Aquí se busca muchas veces criminalizar el término o la palabra del cabildeo y el cabildero, inclusive en la prensa, mientras que en Washington DC, que es donde se cabildea de verdad, lo que ocurre es que los cabilderos competimos por aparecer en los power lists. O sea, The Hill publica una lista de quiénes son los 100 cabilderos más influyentes. Bloomberg publica otra lista. Y los medios principales en Washington te clasifican y te dan standing de acuerdo a la clientela, el ingreso que haya devengado y los resultados que se tengan. Pero eso va atado a una transparencia. Eso va atado a que de manera uniforme pues se sabe quién es, quién no es, quiénes son sus clientes, si logró o no logró, y inclusive en Washington usted tiene que divulgar la compensación que recibió por concepto de ese ejercicio de cabildeo. Y paralelamente se publica entonces las entidades sobre los gastos que ellos tienen sobre cabildeo, cuánto gastaron en cabildear durante X término, para qué. En el caso de Puerto Rico, pues lamentablemente estamos ausentes de eso. Y perdóname, que usaste una palabra bien importante. Yo creo que es un pie forzado, influyente. Y yo creo que
muchas personas piensan que el cabildero lo que hace es utilizar sus influencias. ¿Cómo se traza esa línea? ¿Cómo se le explica a las personas que ser cabildero no es equivalente al tráfico de influencias? Giancarlo, excelente pregunta. Y creo que son dos términos distintos, ¿verdad? Una cosa es el cabildeo, otra cosa es el tráfico de influencia, lobbying versus influence peddling. El cabildeo es una ocupación profesional que consiste en delinear estrategias, presentar datos, lograr acceso y estratégicamente tú decidir pues dónde tú vas a llevar X información y qué información. Mientras el tráfico de influencia, que inclusive, y tú eres el criminalista, pero yo creo que eso está tipificado, pues es una cosa totalmente fuera de eso, que no depende en lo absoluto de si usted tiene razón o no tiene razón. Es meramente, tal y como dispone el término, un tráfico de influencia. Usted tiene un asset que es la influencia que pueda tener sobre X o Y, sin importar los méritos o deméritos de su postura, traficar la influencia que usted tenga sobre ese ser humano. Y son dos cosas distintas que, como tú bien dices, pues a veces se presta para confusión, pero en mi opinión, en parte precisamente por la falta de normas. Ahora, pensemos cuándo fue la última vez que un caso de corrupción en Puerto Rico involucró a un cabildero, registrado o no registrado. Los pasados años hemos tenido unos casos de corrupción sumamente lamentables, conocidos, que van desde legisladores, personas del sector privado, más conocidos los alcaldes, un miembro de la prensa de Puerto Rico. En ninguno de ellos me dio un cabildero. En el caso de la corrupción, del esquema de corrupción más grande en la historia moderna de Puerto Rico, que fue la de los contratos de basura en los municipios, que se llevaron a alcaldes PNP y populares, no había un cabildero. Quien los sobornaba de acuerdo a la propia al propio caso y el expediente público del caso, era el dueño de la empresa que directamente le daba el dinero por debajo de la mesa a los distintos alcaldes. En el caso de los legisladores, recordamos todo que inclusive a través de ATH Móvil, un legislador le pedía el kickback a su empleado o a la empleada. Y con eso no quiero decir que el ejercicio del cabildeo necesariamente esté exento. Lo que quiero es retratar cómo es que, a pesar de que la palabra cabildeo conlleva una connotación que muchas veces criminalizamos públicamente, por el mero hecho de serlo, cuando vamos al récord, en las convicciones recientes que han habido, no involucran cabildero. Y me surge la duda, o no la duda, sino más bien para aclarar a las personas que nos están viendo o escuchando. Muchas veces asociamos el cabildeo con que se está abogando, ¿verdad?, por los intereses de una persona privada, pero los poderes en Puerto Rico, por ejemplo, el Senado, la Cámara, ¿pueden tener cabildero? También. De hecho, por la relación colonial de Puerto Rico, que no tenemos miembros con voto en el Congreso ni en el Senado, históricamente la oficina del gobernador, en este caso la gobernadora, tiene su oficina de asuntos federales en Washington, PRAFA, que históricamente han tenido sus cabilderos, e igualmente el Senado y la Cámara de Puerto Rico tienen sus oficinas de asuntos federales en Washington, e igualmente históricamente han contratado cabilderos para poder adelantar no los intereses de alguien en particular, para poder adelantar los intereses de nosotros como sociedad, que precisamente, repito, por no tener representación con voto en el Congreso, pues depende de los esfuerzos que puedan realizar esos cabilderos del Ejecutivo, del Senado y de la Cámara. Así que pudiera decirse que muchas veces Puerto Rico dependería del cabildeo para que nos autoricen cierta cantidad de fondos. Siempre. Por nuestra naturaleza, la mayoría de los fondos que nosotros recibimos, que aunque como ciudadanos lo podamos ver como recurrentes, no son recurrentes. Voy a usar el ejemplo de Medicaid y hago un disclosure, que es un tema que nosotros estamos trabajando activamente como representantes del Senado ante el Congreso, que es el Medicaid para Puerto Rico. En los 50 estados, inclusive otros territorios, la asignación de Medicaid se hace basado en fórmula. Y todos los años, de acuerdo a los índices de pobreza, la fórmula, eso es automático. No se tienen que preocupar por si les viene más o menos dinero. En el caso de Puerto Rico, nuestra ley es de hace 60 años atrás y nosotros tenemos un tope de lo que es el Federal Match,
Y hasta el 2022 siempre se aprobaba año tras año una asignación adicional en bloque que nos llevaba hasta en 70 y pico de por ciento. Uh-huh. En el 2022 se logró por primera vez una asignación a 5 años, que vence el año que viene. Puerto Rico tiene un comisionado residente que no tiene voto, por ende no tiene fuerza para poder negociar lo que es la dinámica política allá de ir donde los congresistas de otros estados y decirle, pues mira, yo necesito esto para Puerto Rico, ayúdame, yo te voy a ayudar con esto que tú necesitas para Ohio. Ante esa ausencia, pues ahí es que el equipo del Ejecutivo, el equipo del Senado, el equipo de la Cámara, el equipo del sector privado, tenemos que aunar esfuerzos y cabildear en Washington para que esa asignación en bloque se extienda. Lo mismo ocurre con el PAN. Los 50 estados, lo que nosotros conocemos como los cupones en Puerto Rico, son igualmente basados en fórmula. Puerto Rico son asignaciones en bloque. Que Puerto Rico tiene que constantemente cabildear para que le puedan extender esas asignaciones en bloque. Que desde los pasados, yo te diría, 4 años aproximadamente, ha venido el cabildeo intenso, ha venido siendo para poder transicionar del NAP al SNAP, que nos entraría en el mismo programa que hay a nivel de los otros estados. Pero lo mismo ocurre inclusive en ocasiones con dinero que ya estaba apropiado para Puerto Rico, como ocurría con fondos de FEMA. El Congreso destinaba los fondos para Puerto Rico, estaba el dinero ahí, FEMA no supone que lo utilice para más nada, pero Puerto Rico tiene unos términos con los que tiene que cumplir, y si no cumple con esos términos antes de X fechas, te hacen un clawback y te los quiten, y te lo aguantaban en la permisología. En la permisología pasaba tiempo, no pasaba nada, Puerto Rico no tiene representación política que pueda levantar el teléfono y decirle al director de FEMA, hey, you're holding up my permits unnecessarily. Pues Puerto Rico, y disclaimer nuevamente, fue uno de los asuntos que trabajamos con el Senado, el presidente del Senado, a quien nosotros representamos en Washington, y en esa ocasión, por ejemplo, buscamos apoyo de 2 congresistas de Nueva York, un republicano y un demócrata, que en conjunto con PRAFA y el equipo de PRAFA se logró entonces mover la bola y FEMA aprobó los proyectos. O sea, que el cabildeo de Puerto Rico a nivel federal es constante y es en absolutamente todo lo que tiene que ver en Washington DC hacia Puerto Rico. Y qué bueno que traes lo del Senado, porque te lo pregunté, ¿verdad? Porque trascendió a la prensa, o sea, no es secreto que te registraste pues no hace tanto tiempo como cabildero del Senado, y pues quería preguntarte ahora cómo describirías tu experiencia, o sea, cómo te ha ido en esto, ya que eso fue un boom en el país, que ahora eres cabildero. Pues sumamente, te diría que sumamente interesante, gratificante. Nosotros llevamos ya varios años realizando estas labores como subcontratistas de una firma de cabildeo en Washington a nombre de la administración pasada. Y muchos temas eran bien parecidos. Nosotros el cuatrienio pasado trabajamos temas de Medicaid, trabajamos temas de FEMA, trabajamos temas de infraestructura. Obviamente hubo un cambio político tanto a nivel federal como a nivel estatal. Y te diría que ¿verdad? Hubo un hiato entre lo que estuvimos haciendo bajo la pasada administración y lo que comenzamos a hacer bajo esta, pero sumamente interesante, gratificante, ¿verdad? Porque son 2 mundos bien distintos. Cómo opera la dinámica de política pública en el Congreso versus cómo opera aquí, son 2 mundos bien distintos. Y al final del día, aunque el trabajo privado es lo que al final del día nos permite a nosotros como abogados pues crecer y económicamente echar hacia adelante, el trabajo relacionado al servicio público es el trabajo que mayor gratificación te da. Y en este caso, de poder representar al Senado en el Congreso, yo te diría que ha sido de gran satisfacción, ¿verdad? La confianza del presidente del Senado en nuestro equipo, el haber organizado ya varios viajes de la delegación del Senado hacia Washington es mucho más retante que cuando era meramente organizar los viajes para el pasado gobernador y 2 o 3 miembros de su equipo, pues son, ¿verdad? Ahora grupos mucho más grandes, pero entonces también mucho más, yo diría hasta cierto punto efectivo, porque nos permite atender el tema bipartita. Moviéndonos al caso particular del Senado, nosotros tenemos miembros que son republicanos y tenemos miembros que son demócratas, y parte del trabajo de nosotros es poderle ayudar
El que va a ir donde el demócrata, el mensaje es este. El que va a ir donde el republicano, el mensaje es este, aunque al final del día lo que se quiera es lo mismo. El tema de Medicaid, por ejemplo, para los demócratas es un tema de derechos civiles, de igualdad, de ayudar a quien está en posición desventajada, y en el tema, y a los republicanos, ese mismo asunto de Medicaid es un tema de seguridad nacional, es un tema de desplazamiento, es un tema del que no puede atender sus necesidades médicas aquí, se monta en JetBlue y se va y busca. Y entonces esa estrategia que va detrás de poder llevar un mismo mensaje a públicos distintos, sumamente interesante. El más reciente que tuvimos, precisamente sobre Medicaid, lo hicimos, el presidente del Senado convocó a una delegación del sector privado que fuera junto al Senado, se hicieron sus visitas individualizadas y se culminó con lo que se llama un Congressional Briefing. Esto es algo que en Puerto Rico tú no lo ves mucho, pero un Congressional Briefing es, el licenciado es congresista, le interesa X tema, se separa un salón, invita a todos los staffers que trabajan con ese tema u otros miembros que trabajarían con ese tema y le permite a las partes interesadas hacer una presentación o un briefing detallado, más allá de una reunión de 15, 20, 30 minutos, donde el ciudadano le presente a Giancarlo o al congresista todos los puntos a considerar. Y pues eso fue lo último que se hizo en ese último viaje que hicimos junto a la delegación del Senado. Y una preguntita, si por ejemplo el día de mañana yo, Alberto López, digo, no, yo me voy a dedicar a esto del cabildeo, ¿qué requisitos, o sea, hay algún título que yo tenga que poseer? ¿Tengo que ser abogado? ¿Puedo ser un ingeniero? O sea, ¿cuáles son los requisitos, si alguno? Pues mira, excelente pregunta, Alberto. No, el ejercicio del cabildeo, si fuese a nivel federal, lo que te requiere es cumplir con las regulaciones, que es en caso de que tú vayas a hacer una gestión que requiera registrarte, pues tienes que registrarte y obviamente cumplir con las demás reglas de, tú no puedes dar regalo, no puedes, ¿verdad? Lo que como abogado sabemos, pero en torno a la preparación no hay un requisito legal, reglamentario, jurídico que sea requerido para tú ser cabildero. Hay cabilderos que son abogados, hay cabilderos que son ingenieros, en Puerto Rico hay un cabildero estatal muy famoso que es médico de profesión. Muchas veces los pasados miembros del Congreso, del Senado, o en Puerto Rico pasados gobernadores, representantes, senadores, pues indistintamente cuál sea su profesión, incursan en el ejercicio del cabildeo. Algo que sí se ve mucho a nivel federal, que aquí no es, que hay personas que se desarrollan desde el principio de su carrera queriendo trabajar en public policy. Hay jóvenes que van a la universidad, estudian su bachillerato en Washington, GW, Georgetown, en política pública, y tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser? I want to be a lobbyist. Y del saque, empiezan desde sus primeros años en bachillerato a hacer internado, a hacer fellowships, y desarrollar una carrera en eso. ¿Y piensas que ahora mismo el cabildeo, sabemos que vivimos en un país que está quebrado por todos lados? Eso no es secreto. ¿Piensas que el cabildeo en estos momentos es económicamente viable en Puerto Rico? Obviamente yo imagino que esa es tu respuesta, pero si vamos a niveles de ramas como lo que es el Senado, la Cámara, ¿es económicamente viable el cabildeo en estos momentos o es necesario el cabildeo en estos momentos? Yo creo que el ejercicio del cabildeo es accesible a todo el mundo. El ejercicio del cabildeo consiste en todo el que quiera llegar allí al Capitolio, solicitar las reuniones, llevar sus argumentos, y eso no conlleva un gasto más allá de lo que conlleve el tiempo que usted le vaya a dedicar, los recursos, la gasolina, etcétera. Si estamos hablando de poder contratar cabilderos, pues yo creo que hay, para todos los presupuestos, pues podría haber distintas, ¿cómo te digo? Distintas categorías, distintas ofertas, como toda profesión, un tema de oferta y demanda, donde van a haber pues profesionales que tal vez, o no tal vez, van a haber profesionales que son más caros y otros que pues tal vez van a ser más accesibles. Pero mi cerebro funciona con ejemplos, ¿sabes? Y el mejor ejemplo de cabildeo que yo recuerdo fue mientras yo trabajaba en la Comisión de Reglas y Calendario en el Senado. Y fueron los productores de pollo. En aquel momento había una legislación que tenía que ver con el pollo fresco y cuánto tiempo podía estar congelado y a qué temperatura para que se siguiera catalogando como fresco.
que yo recuerde, allí no había un cabildero, un tercero cabildero registrado, pero ese fue el mejor cabildeo que yo recuerdo en mi vida. Decenas de estos profesionales ocupaban literalmente los pasillos del Capitolio, las oficinas, y era todo tan organizado y tan estructurado que mientras nosotros estábamos en la comisión de reglas y calendario tratando de correr con la sesión y teníamos 10 de ellos físicamente en la oficina, en aquel momento todavía se usaban fax, estábamos recibiendo fax de otros que estaban desde sus casas enviándolo, recibiendo correo electrónico y los 3 teléfonos de la oficina sonando a la vez. Y cada vez que tú contestabas era: soy fulano de tal, es para expresar mi posición en torno a tal proyecto, Y llegó un punto en el que simplemente no se podía trabajar allí hasta que no se atendiera el asunto. Y quien era el portavoz de la mayoría en el Senado en aquel momento, pues tuvo que dejar de atender la sesión para salir a atender a estos ciudadanos que estaban allí. Al final del día el proyecto se aprobó. Cuando yo estudiaba Derecho, que fundamos la OESAL, como estudiante de Derecho, yo había trabajado en el Senado previo a estudiar Derecho, y cuando entro a la Facultad de Derecho me doy cuenta que en la universidad te enseñan a interpretar Derecho, leyes, interpretar casos y discutirlo, pero en los tribunales. Pero yo decía, pero es que las leyes comienzan en el Capitolio y no te enseñan eso. Y se creó la Organización Estudiantil sobre Asuntos Legislativos y Política Pública para llenar ese vacío. Y nosotros llevamos unos cabilderos de Puerto Rico que se dedican solamente a eso, a que nos dieran un seminario sobre cabildeo. Y yo recuerdo que él hizo una anécdota. ¿Esteban López estaba por ahí? Esteban López fue el recurso. Esteban López fue el recurso. Un saludo a Esteban. Y siempre recuerdo que Esteban hizo una anécdota sobre uno de sus clientes, que era una asociación. Y él explicaba la logística que va detrás de, pues, vamos a llegar a tal oficina, la vamos a llenar con 10 personas que estén ahí, la prensa va a estar afuera esperando, ya sabemos quiénes son los que le van a hablar a la prensa, que no necesariamente es el mismo que le va a hablar al legislador. Puede que no nos quieran atender porque es un tema que ya el legislador tiene su mente hecha y no quiere pues dar espacio a eso. Y él decía, y muchas veces usted va a ver que va a tratar de salir un ayudante y ellos le decían, no, vamos a esperar al legislador. Y cuando llegué más o menos al mediodía, esta parte fue la que yo dije, esto es magistral. Cuando llegara el mediodía aproximadamente, una de las señoras iba a sacar de su cartera sándwiches en bolsa Ziploc y empezar a repartirlo. Porque era el mensaje implícito de no nos vamos de aquí. No nos vamos a ir de aquí a comer. Hasta que no nos atiendan. Y pues Esteban fue nuestro recurso que dio esa orientación a los estudiantes de Derecho sobre cómo es el ejercicio del cabildeo. Palabras tuyas cuando fuiste presidente de la OESAL. El cabildeo es una de las expresiones máximas de democracia, es la acción ciudadana de integrarse en los procesos de gobernanza. ¿Tú hiciste research? Sí, oye, y yo quiero añadir a la discusión, quizás el cabildeo es una mala palabra, porque nosotros como sociedad, motivados por las redes sociales o la prensa, pensamos que cuando hablamos de cabildeo, nos referimos a estas corporaciones grandes que pagan mucho dinero para que se apruebe legislación favorable a ellos. Pero mi pregunta sería, no sé si ustedes recuerdan, en Puerto Rico, no hace muy distante, aquí hubo una propuesta para eliminar el derecho a la fianza. ¿Existió en ese caso cabildeo a favor y en contra, y por ende tenemos hoy en día el derecho todavía garantizado? Trae un gran ejemplo. Cuando se pasa esa legislación, yo trabajaba en el Senado, en la Comisión de Reglas y Calendario, y había sobre un proyecto de administración, así que quien lo estaba impulsando era el entonces gobernador Luis Fortuño y su equipo, que pues no se catalogaría como cabildeo, porque era el ejecutivo empujándolo, pero sí había cabildeos en contra de distintas organizaciones locales e internacionales, y lo que se dio al final del día fue lo que a nivel federal se catalogaría como el grassroots lobbying, que es más allá de la asociación que estuviese yendo físicamente a cabildear, era la organización ciudadana de base, de inundar con emails, con teléfonos, con fax, con campañas mediáticas para buscar al final del día influenciar un resultado de política pública. Y te pregunto, ¿qué pudieras decirle a esas personas que nos están mirando, que nos están escuchando,
específicamente a aquellos que son del gobierno, voy a ir a lo específico. ¿Qué tú entiendes que debe hacer específicamente y de manera expresa el gobierno de Puerto Rico para que las personas en nuestro país no aten el cabildeo como un subterfugio para cometer corrupción, para que no tengan esa percepción errónea? ¿Qué es lo que tú entiendes que el gobierno debe hacer y que no está haciendo actualmente? Pues mira, lo primero y bien sencillo es que los funcionarios de gobierno hagan las cosas bien. Que quien era cabildero o abogado o profesional o lo que sea y decide entrar al gobierno, entienda que entró al gobierno y tiene que dejar de ser cabildero, abogado, empresario o lo que sea. Así que comenzando por lo básico, es que hagan las cosas bien. Porque recientemente ha habido mucha discusión sobre el cabildeo y yo creo que es el caso de que pues una papa podrida o una cosa mal hecha entonces crea esto de que todos los que ejerzan esa ocupación pues son malos. Lo primero es eso, que quien entra al servicio público entienda que el servicio público se entra a servir, no a ser servido, y que lo que fueron sus negocios en el pasado tienen que quedarse en el pasado. Lo segundo que yo creo que concretamente debería ocurrir es que se debe legislar. Se debe crear un marco regulatorio legal que, valga la redundancia, regule el ejercicio del cabildeo en Puerto Rico con registros mandatorios, claros, con lo que se conoce como el Bright Line Test, que es que no son criterios subjetivos de lo que es tu opinión o no, sino que usted sea abogado, CPA, ingeniero o ninguna de las anteriores, usted sepa que si usted hizo, por decir un ejemplo, 2 contactos, recibió más de $3,500 y dedicó 20 horas o más al mes para esos asuntos, usted se tiene que registrar. Pero yo iría un poquito más allá. Y esto es un debate que se da a nivel nacional, que en Puerto Rico yo creo que vendría bien nosotros estar a la vanguardia. Y es el tema de las puertas giratorias. La puerta giratoria es, o el revolving door, cuando un funcionario de gobierno sale y puede, con esa puerta giratoria, así mismo como salió, entrar. Pero eso debe funcionar de los dos lados. Esa puerta giratoria, si cuando yo salí del gobierno yo no puedo trabajar en los asuntos en los que yo estuve involucrado, representante en la agencia que yo estuve involucrada, debería funcionar igualmente al revés. Que si yo desde el sector privado representaba el podcast entre colegas, pues yo tenga una prohibición de esa puerta giratoria, ahora de haberlos representado desde el privado, buscar favorecerlos desde la posición mía en el gobierno. Y que al final del día sea con criterios objetivos, claros y de aplicación uniforme. Cuando hablas de legislación, obviamente ya sabemos que no existe legislación, pero sí existe la orden ejecutiva, que impone la obligación o crea el registro. ¿Cuál es su opinión sobre esa orden ejecutiva per se, que usted entiende que no es suficiente por lo que está expresando y que aún se requiere entonces una legislación? Porque sabemos que esa orden ejecutiva revolving door no tiene. Pero sí crea la obligación del registro, pero tiene una definición de cabildero. ¿Por qué, según usted y según la columna suya, esa era, creo que una pantomima? ¿Por qué? Explíqueme por qué esa orden ejecutiva, que fue en el gobierno del 2019, para usted hoy es una pantomima. Mira, Giancarlo, es una orden ejecutiva que va dirigida al funcionario de gobierno. La orden ejecutiva define, un cabildero se considerará la persona que haga X, Y, Z, y la obligación la impone al funcionario de gobierno que le dice, jefe de agencia, tú no puedes aceptar una reunión con alguien que venga a hacer una de estas gestiones si no aparece en el registro. Creo que fue una orden ejecutiva en aquel momento en la que se trabaja, que yo era parte del gobierno, tal vez bien intencionada, pero el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. En la orden ejecutiva es un gran ejemplo de que si usted crea algo, aunque tenga buenas intenciones, pero no tiene pues garra, o no tiene claridad de a quién le aplica, a quién no, o según discutimos ahorita, ese gran ups de inclusive en una orden ejecutiva permitir algo que por estatuto sería ilegal, tenemos lo que existe hoy, que es hasta cierto punto un limbo, donde esa orden ejecutiva, en mi opinión, es más directiva que mandatoria al ciudadano privado, porque en términos jurídicos pues sabemos que
no se puede crear mediante orden ejecutiva, carta circular, reglas que apliquen a terceros. Y entonces al final del día dependía de la voluntad del funcionario público de acatar la orden ejecutiva. La orden ejecutiva funcionaría si los jefes de agencia no cogieran reuniones con quienes no estén registrados y estén dentro de esa definición, ¿verdad? Mejorando la definición, pero para fines de discusión, si hubiese un enforcement o una implementación a nivel del ejecutivo de que sus jefes de agencia cumplan con la orden ejecutiva, pues técnicamente cumplías con el propósito que se buscaba. Ahora, hablamos lo de la subasta y antes de venir me dio con repasarla y yo dije, ¿verdad? Cosas que tal vez no se anticiparon. Pero la definición habla de toda persona que haga un contacto con mira a, y entre otras cosas te dice negociar. Y te habla de implementación de política pública. Ustedes que son abogados que ven casos criminales, cuando ustedes van a negociar con fiscalía sobre cómo van a implementar la política pública que le da discreción en si le van a recomendar al tribunal 3 años o 1 año, en teoría los convierte en cabilderos. Los convierte en cabilderos. Y ahí es donde viene la necesidad de que se pueda aprobar legislación con criterios objetivos claros de qué es, qué no es, pero bien importante, una orden ejecutiva no tiene un proceso de participación ciudadana. Legislación sí. Claro. La legislación, habrían vistas públicas, podríamos los abogados ir y decir, mire, recuerda excluir los procesos de negociación con fiscalía, podrían ir los CPA, recuerda excluir los procesos de negociación con Hacienda sobre deuda, y habría ese insumo ciudadano, que es parte precisamente del cabildeo, para que al final del día lo que salga sea lo mejor posible. Y ahora que usa ese ejemplo de nosotros los abogados, que también en la columna utilizó los abogados, CPA, ingenieros, pero como abogado, ¿cómo usted traza la línea o cómo se puede trazar la línea entre los servicios legales que ofrece a lo mejor su firma o estos bufetes grandes que se dedican mucho a la política pública, etcétera, el servicio el servicio público, cómo se traza esa línea de esto es representación legal, no, pero esto es cabildeo? ¿Cómo se puede entonces distinguir que una persona diga, no, aquí está como abogado, no, aquí está con el sombrero de cabildero? Eso va a ser un ejercicio que ciertamente tiene que depender de la gestión y no de la profesión que se tenga, y que tal vez nunca va a haber una definición absolutamente perfecta, pero yo diría que no reinventemos la rueda, miremos cómo se ha hecho a nivel federal, que es un marco, una arquitectura y un marco que ha funcionado, y adoptar eso mismo, compensación, horas dedicadas y los contactos. Y entonces todo lo que sea conducente a ese contacto que de cabildeo según definido, si conlleva la compensación y el porciento de horas, que conlleve un requisito mandatorio de registrar. ¿Y piensas que el registro de cabildero es una herramienta efectiva al día de hoy? Y te lo pregunto específicamente porque me estuvo curioso, y lo traigo más bien porque el que no conoce su historia está condenado a repetir los errores de su pasado. Me preocupa que no hace tanto hubo un error de programación por un momento y desaparece por un momento de la lista de cabilderos algunos cabilderos, y yo digo, pues cuán confiable es esa herramienta para la fiscalización si ya vimos que incluso ha experimentado fallas. Sin entrar en muchos detalles, claro, me remitiría a mi contestación anterior, que ¿verdad? Va a ser tan efectivo como cuán efectivo pueda ser quienes vienen llamados a implementarlo. ¿Verdad? Temas de ciberseguridad o problemas de tecnología, pues estamos todos, individuos, empresas, expuestos. Es un tema de cuán efectivo se es en la prevención y, por ejemplo, en la redundancia. Si, utilizando el ejemplo del registro, si el registro va a habitar principalmente de manera digital, pues que el gobierno o quien sea el custodio de eso se asegure de tener sus backups, ya sea en nubes, redundancia, físico, pero ciertamente pues levanta cuestionamientos, ¿verdad? Pues no es solamente que hubo un incidente, es que ocurre un incidente, desaparecen unas compañías y la ciudadanía se entera cuando sale en los medios de comunicación, y esos son otros, ¿verdad? Yo creo que eso es tema para otra discusión en la comunicación pública, cuando se es proactivo versus reactivo, cómo tal vez unas administraciones distintas que puedan enfrentar problemas similares
simplemente de acuerdo a cómo decidieron comunicar el asunto, pues es el efecto que tiene en la confianza de la ciudadanía. Y en el caso de las personas particulares, me surge esta pregunta también. Ya sabemos que para las personas particulares básicamente se puede cabildear por todo lo que la imaginación pueda llegar. Se puede cabildear a favor, ¿verdad? Como nos acabas de mencionar hace unos minutos, a favor de que a Puerto Rico se le asignen determinados fondos. Pero la otra pregunta que tengo es, ¿se puede cabildear a favor de un estatus político? Y me refiero específicamente a favor de la estadidad. Claro que sí. Claro que sí. Y ay, María, esa pregunta me gusta. Sí. El tema del estadidad o el estatus político de Puerto Rico es un tema ciertamente jurídico, ¿verdad? Porque al final del día, aunque en Puerto Rico nosotros lo convertimos en un tema de campaña política y claro, político electoral, al final del día es un tema jurídico, porque requiere legislación para poder cambiar hacia un lado u otro. Es un tema jurídico porque es un tema de derechos civiles. Y precisamente pues es uno de los temas que Puerto Rico, cuando tiene administraciones estadistas, emplea cabilderos para que busquen adelantar el tema del estatus de una manera, y cuando han sido gobiernos estadolibristas, emplean cabilderos para buscar detener el movimiento en ese tema. El cuatrenio pasado, todos recordamos las discusiones públicas donde el Ejecutivo, y en aquel momento a mucha honra, pues era uno de los temas que nosotros trabajábamos, estábamos buscando empujar lo que se llamaba el Consensus Bill, que era una legislación de consenso porque tenía las 3 fórmulas no coloniales, no territoriales, y se había logrado un acuerdo entre la entonces comisionada residente Jennifer González, republicana, estadista, junto a Darren Soto, demócrata, estadista, Nidia Velázquez, congresista demócrata de Nueva York, aliada de Puerto Rico en muchísimos temas, pero que promueve la libre asociación, para un proyecto que fuese vinculante y autoejecutable. Y a su vez la Cámara de Representantes tenía empleado una firma de cabilderos para que eso no prosperara. Y en el Senado, si la memoria no me falla, salió también que tenían empleado a otro cabildero que logró que se presentara un proyecto de ley aparte para que incluyera el ELA en el plebiscito. En aquel momento pues el proyecto pasó a Congreso, pero se quedó a mitad en Senado, pero ciertamente un tema que no solamente Puerto Rico, Washington DC cabildea, y ciertamente es un tema de política pública y jurídico que se puede y debe cabildear en el Congreso. De hecho, desde el punto de vista jurídico, no político, porque nosotros tratamos de ser cuidadosos con eso, y qué bueno que lo aclaraste, ¿verdad? Para que la gente vea que no lo estamos trayendo para crear debate. Usted debata si quiere en los comentarios. Recuerden darle like, share, compártalo con todo el mundo. Pero lo estamos trayendo más desde el punto de vista jurídico. ¿Tú entiendes, Anthony, a sinceridad, que en estos momentos, ¿verdad?, habría probabilidad de que el Congreso, ya sea mediante la figura del cabildero, etcétera, pueda conceder la estadidad a nuestro país desde el punto de vista jurídico? Mira, desde el punto de vista jurídico, yo creo que el mecanismo a seguir es lo que había sido el Consensus Bill, aunque si hay que variar cosas de definiciones u otro, yo creo que aquel proyecto tal y como estaba era el vehículo jurídico adecuado, porque tenía las definiciones, tenía el elemento de que era autoejecutable y de que era vinculante, todos temas jurídicos. No era un mandato de aprobarse, hubiese ordenado un plebiscito que conforme a la ley tenía unas definiciones, tenía un presupuesto, tenía una fecha establecida y unos procesos para si había segunda vuelta o no. Tienen la parte procesal democrática en ley, pero era vinculante. ¿Qué quería decir eso? Que lo que fuese el mandato no requería acción congresual. No es que era un plebiscito para que el pueblo de Puerto Rico diera su opinión. Y tercero, era autoejecutable, que eso quiere decir que no requería acción posterior. El proyecto de ley en aquel momento decía, estas son las 3 opciones, estas son sus definiciones, este es el presupuesto, así se va a celebrar en esta fecha. La fórmula que salga favorecida, si es la estadidad, se va a implementar de esta manera.
Si es la independencia, se va a implementar de esta manera. Si es la libre asociación, se implementa de esta manera. Eso jurídicamente es correcto. Cualquier cosa que le falte uno de esos elementos, en mi opinión, estaría jurídicamente coja. No le puede faltar jamás. Y esa debe ser siempre en la línea, en la arena, el que lo que sea que se vaya a implementar sea conforme al mandato del pueblo expresado en las urnas. Claro. Punto. No una imposición unilateral de cualquier fórmula de estatus, aun si fuese la estadidad, que es la que yo favorezco. Claro. Eso, en mi opinión, no debería ser el mecanismo jurídico. Igualmente no puede ocurrir como ocurrió en el plebiscito de Puerto Rico sobre la unicameralidad, que a veces la gente se preguntaba, por aquí se votó por la unicameralidad y sigue habiendo dos. Sí, porque fue una consulta, no era vinculante y no era autoejecutable. Ordenaba a una próxima asamblea legislativa a ejecutar lo que sería inconstitucional. Y el otro tema jurídico, creo que es bien importante, es diferenciar lo que es Puerto Rico de Washington D.C. Y esto es algo que enfrentamos mucho en el Congreso. En el Congreso, a nivel nacional, se habla mucho de la estadía para Puerto Rico y Washington como si fuese lo mismo. Porque tal vez hay quienes, como estrategia política, han atado el tema de Puerto Rico con el de Washington, pero jurídicamente son dos cosas distintas. La admisión, en teoría, de Washington como Estado requeriría un proceso distinto al de Puerto Rico, porque en la Constitución Federal se dispuso que era la capital. Y requeriría un referendo a nivel nacional sobre si están dispuestos a enmendar para que Washington, quien por ser la capital no se supone que fuera Estado, ahora como nación queremos que eso sea distinto. En el caso de Puerto Rico no. En el caso de Puerto Rico sería un proceso como mismo se aprobó la ley Foraker, la ley Jones, la ley Promesa, pues sería una acción del Congreso. Y específicamente, vuelvo y digo, esto no es de política, es que me llama la atención un poquito el tema, pero del área jurídica. Trascendió a la palestra pública que la gobernadora firma una orden ejecutiva que obliga a las agencias a promover y adelantar la estadidad y también exhorta a la legislatura y a los municipios a llevar a cabo eso. ¿Es distinta la manera en la que las agencias vis a vis la legislatura, vis a vis los municipios abogan por la estadidad? Oye, se nota que abogada litigante, porque el directo va construyendo para llegar a lo que es. Mira, sí y no, me explico. La legislatura, por su naturaleza, puede abarcar todos los temas. Y es una rama, o sus miembros son o es una rama compuesta de miembros que, al igual que los congresistas, fueron electos por el pueblo. Y eso carga un peso distinto con los congresistas y senadores, porque al final del día, pues, entre miembros electos, sea a nivel federal o a nivel estatal, pues hay un grado de respeto. En el caso, y la legislatura puede cabildear desde una óptica genérica, más general. En el caso de los municipios, pues vendrían siendo ese funcionario electo que está ya a un grado de mayor cercanía al ciudadano común y particular, pero que el alcalde de X municipio no tiene esa óptica generalizada. Por ende, el discurso que naturalmente llevaría un municipio con los argumentos jurídicos y de política pública sobre la estadía, por ejemplo, podrían ser distintos a lo que llevaría el Senado o la Cámara. Y a su vez, los miembros de la rama ejecutiva, los secretarios de la rama ejecutiva, ninguno es electo, pero administran los programas federales. Y ahí es donde esa combinación puede jugar bien. Por ejemplo, si usted va a ir donde un congresista que es miembro del Comité de Vivienda y que está bien interesado en los temas de vivienda asequible, dinero de HOT, etcétera, pues el secretario de Vivienda puede ir a hablarle sobre los programas en Puerto Rico y cómo se administran. Y hablarle el idioma que le gusta en términos de pura administración. Mira, en Puerto Rico estos programas ustedes no allocated tanto dinero, mira cómo se ha administrado correctamente. El senador o el representante lo habla desde una óptica ya no de ejecución de programas, sino de política pública. Mira cómo nuestra legislación se asimila a la legislación de ustedes en su estado, etcétera. Y el alcalde le habla desde el punto de vista del ciudadano ya más común, más particular. Y te iba a preguntar también entonces que
¿dónde ves que mayormente se manifiesta el cabildeo en Puerto Rico? ¿En la contratación pública, en el interés del ciudadano privado? ¿Dónde ves que el cabildeo se manifiesta o está en su máxima expresión? Precisamente porque no existen los mecanismos de divulgación, registro y publicación, cualquier dato que te pueda dar sería anecdótico, especulativo. Sí te podría decir que yo creo que en Puerto Rico el cabildeo ocurre todos los días. Desde la Cámara de Comercio impulsando la eliminación del impuesto al inventario, hasta el ciudadano que va donde su representante de distrito para que arreglen los boquetes que hay en su carretera, a nivel legislativo, a nivel del Ejecutivo, están los procesos reglamentarios, que tienen una combinación de pues quien quiere tal vez influenciar los reglamentos previo a que salgan, el proceso formal luego a través de la LEPAU de comentarios, sugerencias, pero sí se ve mucho o se escucha mucho sobre el cabildeo en contratación pública. Y ahí es donde yo creo que aunque la orden ejecutiva pueda decir que uno de los ejercicios de cabildeo en subasta, tenemos que tener una raya entre lo que es contratación mediante una subasta, que debería estar exento totalmente de cualquier tipo de cabildeo o influencia externa, y que sea adjudicado basado en los criterios objetivos que disponga y la imparcialidad de los juzgadores, y lo que es jurídicamente hablando, aunque en política pública uno pueda pensar distinto, lo que son, por ejemplo, los contratos de servicios profesionales. Puerto Rico, los contratos de servicios profesionales, conforme a la ley que lo rige, no requieren subastas, no requieren criterios de evaluación. Si X agencia quiere contratar a un abogado, no tiene que, más allá de que el abogado esté admitido al ejercicio de la abogacía, no tiene que cumplir con publicación, con subasta, RFP. Lo único que hay es una orden ejecutiva, creo que es del 2021, que dice que si la contratación va a exceder 250,000, pues se publica en la página de internet el anuncio para que todo el que esté interesado lo sepa y pueda proveer, pero la realidad jurídica es que no se requiere eso. Yo creo que Puerto Rico también se podría beneficiar de que eso se revise, ¿verdad? Hay temas que se catalogan como servicios profesionales y que por ende en términos jurídicos están exentos de competencia y más propensos a que sea basado en la influencia que pueda ejercer un cabildero o un ejecutivo, que no necesariamente se justifica. Una cosa es, qué sé yo, la confianza que amerita tu consultor de comunicaciones o tu asesor legal, y otra cosa son servicios profesionales que son basados en criterios objetivos, tecnología, seguro, hasta la misma ingeniería, que es una ciencia exacta, ¿verdad? Yo creo que Puerto Rico se podría beneficiar de una revisión de sus marcos de contratación gubernamental, donde cada vez los procesos, incluyendo los de servicios profesionales, sean más basados en objetivos claros que subjetivos. ¿Y tenemos forma de saber en estos momentos a favor de que se está cabildeando? ¿O eso es algo que no está al acceso del público, del pueblo? En Puerto Rico podrían acceder los registros del Departamento de Justicia, de la Cámara y del Senado, pero eso, a diferencia del federal, que sí tiene mucho detalle de información, registra la firma, el cabildero, ante quiénes cabildió, qué asuntos cabildió, cuánto le pagaron, y 2 veces al año cuánto donaste a los distintos miembros y cuánto gastaste, por ejemplo, en viajes para ir a ver a esos miembros. En Puerto Rico no va a tener ese nivel de detalle. Por ejemplo, si usted entra al Departamento de Justicia, y dejando a un lado el debate de que no es mandatorio el registro, usted puede ver la firma, los individuos y el cliente. No va a haber pues con quién contactó, sobre qué asunto se contactó, qué compensación recibió. Eso no está disponible. ¿Y en lo personal piensas que debe divulgarse qué asuntos se están promoviendo ante el gobierno ahora? Sí,
Sí, repito, yo creo que no debemos reinventar la rueda. Puerto Rico se beneficiaría de que se adopten normas bien parecidas a lo que ha funcionado a nivel federal. Y una pregunta, si yo quisiera salir entre los 100 cabilderos más influyentes de la revista de Gil, ¿cuáles son los secretos que usted como cabildero, o sea, cuál es el arte que tienen esos cabilderos para convencer, para hacer el trabajo? ¿Qué emplea usted? Pues mira, por ejemplo, en el caso de The Hill, ellos lo hacen basado en criterios objetivos. Ellos miran quiénes son, ellos bajan las listas que están públicas y entonces calculan basado en ingreso bruto y resultados. Entonces, pues de ahí depuran una lista inicial y luego hacen evaluaciones ya pues más subjetivas. Creo que la base de ellos es solo pueden entrar quienes hayan facturado por lo menos $1 millón en un año natural, por concepto de cabildeo. Allá, por ejemplo, usted va a ir a reunirse con el congresista X. Pues eso, igual que una entrevista, eso no es llegar a la entrevista, darla y te va. Eso conlleva una preparación, una investigación, quién es el congresista, quiénes son sus miembros del staff, cuál es la demografía, de los demográficos de su estado, cuáles son sus posturas anteriores en el tema que usted vaya a llevarle, o si nunca ha atendido ese tema, pues temas análogos, qué relaciones tiene. En el Congreso existe algo que en Puerto Rico no se usa, son los caucuses, por ejemplo. Pues Alberto es congresista de Puerto Rico, es miembro del Comité de Finanzas, pero adicional a eso es miembro de caucuses de distintos temas, pues qué sé yo, de vivienda asequible. Pues, y ahí usted hace una radiografía de ante quién usted va a ir a argumentar. Se pide la reunión. Como regla general o como práctica, a mí me gusta enviar una agenda adelantada, también con briefing materials. Pues, como regla general, a mí me gusta, si yo me voy a reunir con X, aunque sea un congresista con quien uno ya se ha reunido antes o lo conoce, adelantarle el material exhaustivo para que él y su equipo se lo puedan leer y preparar, la agenda recomendada y los famosos one-pagers, que es un resumen de una página. Ese es el elevator pitch. De antemano se envía el material extenso para cuando usted llegue, y allá eso no es como Puerto Rico, allá a las 10 es a las 10. A las 10, sí. Y las reuniones comienzan a la hora puntual, se va directo al grano, y al haber y una buena práctica, al haber adelantado el material, te evitas el tema introductorio y vas directo a las preguntas. Y bien importante siempre tener claro cuál es tu petición. Estos son congresistas, los staffers son personas sumamente ocupadas que están sacando de su tiempo para poderlo atender a usted con su necesidad particular, y una manera de respetar su tiempo, además de adelantarle, es tener claro qué es lo que usted está pidiendo. No es llegar allí a simplemente desahogar sus penas y este es el problema que tengo, sino qué usted quiere que haga. ¿Quiere que presente legislación? ¿Quiere que sea una legislación de otro congresista? ¿Quiere que él sea un champion y presente esto? ¿Simplemente quiere ver cómo es que lo vería para entonces usted poder afinar lo que va a estar presentando? Y yo te diría que entre los detallitos que son muy importantes, siempre adelante su material, conozca con quién se va a reunir y tenga claro cuál es su petición. Como cabildero, ¿te ha tocado cabildear dos posturas distintas? No a la vez, evidentemente, pero con posterioridad? Por ejemplo, el derecho a portar armas, por dar un ejemplo que surge, que ¿verdad? Hay organizaciones que favorecen el derecho como un derecho constitucional, y que te toque cabildear a favor de eso, y de repente 2 años después pues tu cliente es otro, y es una de estas organizaciones que le da protección a las víctimas y quiere que cabildees para que se restrinja más el derecho a portar armas. ¿Eso ocurre en ese mundo del de cabildeo, o hay una regla no escrita que diga, no, si ya cabildeé a favor de algo, para yo tener credibilidad, pues no puedo cabildear en contra? Pues mira, excelente pregunta, yo nunca lo he visto. Y ahora me tienes pensando en el caso de los abogados, pues hasta qué punto nos van a aplicar las reglas de conflicto de interés y representación sucesiva, aunque no sea ante un tribunal. En mi caso te puedo decir que nunca nos ha ocurrido que tengamos, ¿verdad?, un cliente que luego tiene una postura contraria. Una de las ventajas de ser una firma en crecimiento, pero aún pequeña, es que nosotros, gracias a Dios,
nos podemos dar el lujo de qué clientes se cogen y qué clientes no. Y para mí, un tema sumamente importante para poder ser efectivo en el ejercicio de la abogacía, ya sea si usted está yendo ante un congresista, un senador o inclusive ante un juez a argumentar un caso, es que usted tiene que creer en lo que está pidiendo. Claro. Usted tiene que creer que su cliente tiene razón, usted tiene que creer que lo que está pidiendo es lo correcto. Y en mi caso y en nuestra oficina, uno de nuestros valores, nos tenemos que sentir bien con el trabajo que estamos haciendo. Más allá de nosotros, te tengo que decir que como quiera, no estoy pensando y no me viene a la mente un caso en el que yo haya visto a alguien que, adiós, antes tenía esta postura y ahora varió, pero sin duda debe haber circunstancias en las que ocurra. Y el cabildeo se basa más, ¿verdad? Y para ir cerrando la línea de preguntas, pero es que el tema me ha gustado, me ha volado la cabeza este tema. Vamos a grabar un episodio en DC. Va, no lo digas dos veces. No lo digas dos veces. No lo digas dos veces, que siempre es una buena excusa para ir para allá. Nos vamos. La pregunta a la que voy es, ¿el cabildeo se basa más en hacer planteamientos jurídicos en el ente al que sea que vayan a abogar, o también tienen que hacer análisis, por ejemplo, financieros? Mira, si adoptas esta postura, este es el impacto económico que va a tener, ¿verdad? El hecho de adoptarla. Mira, las dos y un tercero, tienes que hacer el cálculo político. A nivel congresional existe el CBO, el Congressional Budget Office, que cuando usted, X legislador, quiere presentar una pieza de ley y quiere que se apruebe, pues obviamente en términos jurídicos te tiene que asegurarse que no sea inconstitucional, por decir un ejemplo. Pero el CBO le tiene que hacer lo que ellos llaman un score, que es una puntuación en cuanto a costo. Y si esa legislación se cuelga en cuanto a costo, pues entonces no debería convertirse en legislación o es en ley, perdóname, o es causa suficiente para que no prospere. Puede ser un proyecto de ley con las mejores intenciones, jurídicamente estar sólido, tener el apoyo político, y si al final del día no pasa el score, la puntuación del CBO, no prospera. Y ahí es donde entra la dinámica de, pues, dónde yo quito para entonces poner. Y el cálculo que no se puede dejar fuera es el tema político. Usted puede tener los argumentos jurídicos más sólidos, puede ser una legislación que tenga un score excelente, pero el congresista al que usted le está llevando eso tiene elecciones cada 2 años. No es como en Puerto Rico. En Puerto Rico los congresistas corren, en Washington los congresistas corren cada 2 años. Así que sus ciclos están todo el tiempo. Y el otro día estaba con una senadora que ella tiene una anécdota de que para ser un buen senador, uno de los criterios es poder seguir siendo senador. Porque si usted no será electo o reelecto, pues el cambio que va a poder lograr es mínimo. Y más allá donde el seniority es tan importante, pues usted tiene que poderle demostrar al congresista, mira, esto es lo correcto, jurídicamente es viable, económicamente es viable, y tener claro cuál es el cálculo político que ese congresista va a hacer. Su distrito es conservador, es liberal, es neutro. En este tema en particular, su distrito pues va a estar a favor o va a estar en contra. Y ahí es donde es tan importante ese análisis previo de con quién usted se va a reunir. No es lo mismo el congresista de Florida, por decir un ejemplo, que tenga una población puertorriqueña bastante grande, al de Idaho, donde va a ser pues mínima. Usted le puede llevar el mismo tema, pero entonces tiene que tener claro que tiene 2 demográficos bien distintos. No es lo mismo el congresista de un distrito donde la manufactura es sumamente importante, a donde el congresista, donde su distrito, la economía principal gira en torno a la academia. Y ahí es donde usted tiene que conocer bien con quién es que usted se va a reunir. Y te pregunto ya para ir cerrando este magnífico episodio que tendrá parte 2, y nadie sabe si va a ser desde Washington. No, va a ser en Washington. Porque ya hicieron la invitación. El compromiso es vinculante. Es vinculante y autoejecutable. Pues mire, la palabra mira, obliga. Nuestra oficina en DC, aquí en Puerto Rico, nosotros estamos en Viejo San Juan, que es una chulería, más allá del tapón, algunos días eso, pero una chulería. Pero en Washington nosotros estamos como a 3 cuadras del Capitolio. Y el rooftop del edificio, usted ve el Capitolio, una vista espectacular. Aunque no tenemos estudio de grabación en la oficina, pero sí conozco
personas Hacemos que tienen uno estudios allí. de Ya nos Hacemos habías uno. convencido, ya nos habías convencido, no te preocupes. Sí, exacto. Entre colegas Limited Edition. Esperen. Sí, sí. Ya que tú eres un muchacho de pueblo y con esto nos despedimos, vienes de abajo, sabes cuáles son las preocupaciones que puede enfrentar un ciudadano común, ¿qué tú tuvieras que decirle a esas personas que nos ven y que nos escuchan sobre la labor que estás llevando a cabo actualmente para que puedan confiar en ella? ¿Qué tuvieses que decirle? Que cuando se tiene en principio, la mayoría de sus decisiones están tomadas, indistintamente de a qué usted se dedique, de dónde usted venga, dónde usted viva, con quién usted trabaje, la religión que usted comulgue. Y que basado en esos principios que guían sus decisiones, pues viva, ¿verdad? Ya sea si usted va a ejercer una profesión, ejércela conforme a esos principios. Si usted va a contratar un abogado o un cabildero, asegúrese que esté alineado también con esos principios. Cuando usted vaya a votar, más allá de si le cae bien o le cae mal, procure que ese político por el que usted vaya a votar, pues se ajuste a sus principios. Y mientras usted viva conforme a eso, indistintamente del resultado final, pues usted va a poder estar satisfecho, feliz y seguir echándose adelante. Anthony, gracias por la entrevista Gracias de a ti. hoy. Gracias. Un De privilegio. verdad que sí, que privilegiados de tenerte Privilegio es aquí. mío. La próxima vez para Washington. Que va. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el episodio. Recuerden darle like, darle share. Nos consiguen a través de YouTube, de Spotify. Búsquenos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, que siempre vamos a estarles trayendo contenido de alta calidad. Así que eso ha sido todo por el momento. Nos vemos en la próxima.